¿Qué tal a todos? Buenos días. Mucho frío. Me presento, mi nombre es Demian Schneidman. Yo miro para ver si me acuerdo cómo es mi nombre. Demian Schneidman soy yo. Soy el CEO de DigOne. Nosotros somos una compañía que hace producto digital. Somos de las más antiguas que hay en Latinoamérica. Hace 27 años que venimos construyendo startups. Y también soy el organizador de la Tech Week, así que además soy como una especie de doble rol en este momento acá en el escenario. Esta charla, que tiene este nombre un poquito extraño, está muy relacionado a lo que nosotros venimos haciendo hace unos 18 años. El mercado de startups, que es donde nosotros comenzamos hace 27 años, en el año 1998, es un mercado muy particular. Es el mercado de pequeñas compañías, vamos a decir, gente con mucho huevo, con pocas cosas para perder, en principio, más que a veces el dinero propio, muchas veces el dinero de inversores, y relacionado extremadamente a la innovación. En líneas generales, consideramos que la startup es la compañía que innova y en muchos casos la gran compañía es como que la que vemos un poco más achanchada, ¿no? La compañía que alguna vez ya lo logró, ¿sí? Entonces, un poco en lo que vamos a intentar en esta charla es tratar de explicar qué es lo que pasa, qué es lo que vemos en general, por qué las grandes compañías pareciera que no pueden innovar, y vamos a tratar de ver un poquito todos estos mitos, algunas de las cosas que pasan, y finalmente vamos a tratar de encontrar cómo es que finalmente sí se puede innovar y no es tan real este estigma de que las grandes compañías no pueden hacerlo. Aunque es verdad que en general lo hacen un poco menos, ¿sí? Entonces, la primera cosa que a mí me gusta en general poder ver es qué es lo que piensa la gente, qué es lo que piensa en general la diferencia principal entre una startup y una gran compañía. Cuando hablamos de grandes compañías, en líneas generales, la primera cosa que pensamos es gente un poquito... A ver, ¿alguien me ayuda? Hay gente que se ríe. Estructurada, a ver, ¿cómo? Más rígida, ¿sí? Y si nos animamos a ser un poquito más picantes, ¿sí? La gente relaciona a veces la gran compañía y los empleados de las grandes compañías como un poquito más cagones, un poquito más aversos al riesgo, ¿sí? Que es real. Y otros comentarios que son para mí absolutamente ridículos, da la sensación, ¿sí? Da la sensación absolutamente falsa, que en el startup hay gente con más pasión, en el startup hay gente, voy a decir algo absolutamente injusto, más viva, no sé, más inteligente, ¿no? El tipo inteligente trabaja innovando, trabaja haciendo cosas nuevas, y el tipo un poco más aburrido, un poco más quedado, trabaja en la gran corporación. Esto es una idea un poco extraña, ¿no? A mí me gusta en líneas generales tratar de pensar cómo es que se dan los incentivos para que algo así pase. Me resultaría un poco extraño en líneas generales que en una industria una persona quizás con un salario de $500.000 sea un poco más tonta que una persona que arranque con un salario de 50.000, ¿no? Entonces, lo primero que pienso cuando pasan cosas así es que seguro que no es cierto. O sea, hay algo más que debe estar ocurriendo probablemente que no debe estar tan relacionado ni a la inteligencia y probablemente tampoco a la pasión. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a tratar de estructurar un poquitito qué es lo que pasa en una startup. En una startup, lo que tenemos esencialmente es una compañía con nada para perder, porque arranca de la creación de la nada, esencialmente de la nada mismo, vamos from scratch, a tratar de lograr algo con algún tipo de oportunidad, esencialmente para disrumpir o por lo menos para innovar en un mercado que pareciera no hacerlo. Es el todo por el todo. En definitiva, es no tengo nada para perder e intento lograr algo. Si lo logro, soy un campeón. Si no lo logro, igual no había nada, no hay pérdida. Los incentivos en una gran corporación son diferentes. En una corporación, aunque no sea una gran corporación, en una compañía que ya lo logró, en una compañía que tiene resultados positivos año a año, la diferencia es probablemente de dónde parte. Partimos en una compañía donde claramente hay profit,
O sea, la compañía ya funcionó, lo que alguna vez ese dueño original que arrancó esta compañía lo hizo y hoy continúa, puede ser una compañía incluso no tan antigua, hay mucho para perder. Ya lo logramos, esto funciona. ¿Cómo me paro en este momento para decir voy a disrumpir, voy a romper lo que exista, ¿sí?, para crear algo mejor? Claramente no cierran los incentivos. Ya ahí hay una diferencia un poco diametralmente opuesta en lo que pasa en una compañía nueva que viene a hacer algo y en una compañía que ya existe. Esta es una de las primeras cosas que podemos tener. Pero la otra cuestión que tenemos en líneas generales tiene que ver con el análisis de motivaciones, ¿no? ¿Qué es lo que motiva, en definitiva, a un empleado, en definitiva, en una startup? O sea, ¿cuáles son sus razones esencialmente para trabajar? ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y cuáles son los objetivos de lo que ocurre en líneas generales en una compañía un poco más pequeña? Y acá tenemos un problema muy grande, pues un problema cultural muy grande. En una corporación, ¿sí?, o en cualquier tipo de compañía, los objetivos de una persona de trabajar en una compañía que ya logró sus objetivos, probablemente de facturación o de profit, es como mínimo mantenerlos. O sea, esencialmente lo que esperamos, en definitiva, es que esta compañía como mínimo siga haciendo lo que viene haciendo, ¿sí? Esto está relacionado con el riesgo también, en definitiva, no podemos perder lo que hubo. Yo siempre recuerdo una anécdota que me decía mi socio, yo arranqué en esta compañía hace 19 años, a pesar de que la compañía tiene 27, y cada vez que quien hoy es mi socio se iba, que era el CEO de la compañía, me decía, cuidame el rancho. ¿Sí? O sea, se iba de vacaciones y me decía, cuidame el rancho. ¿Qué significa cuidame el rancho? No me la rompas. Yo tengo una compañía que ya la arranqué hace como 10 años, viene funcionando, tenemos clientes, hacemos cosas, no rompas lo que acabo de hacer. Entonces, podés innovar un poquitito, pero no te vayas de mambo, ¿sí? Entonces, de alguna forma, el tipo de incentivos que tenemos es diferente. En la gran corporación lo que necesitamos es mantener, ¿sí? La mayor parte del foco de la gente es lograr que todo continúe y, por supuesto, tener un incremento, ¿sí? Intentar cada año probablemente ser un poco mejor. Cuando nosotros pensamos en el mercado de inversiones, ¿sí?, y arrancamos, por ejemplo, pensando en un VC, el VC hace una apuesta, en definitiva, un venture capital hace una apuesta a una compañía que tiene alto riesgo, intenta de alguna forma hacer una inversión sobre una idea, sobre una pequeña semilla de ejecución de algo que ve, y la única apuesta que puede hacer, en definitiva, es esto tiene tanto riesgo que debería crecer mucho para que a mí me justifique hacer una inversión de riesgo. Entonces ahí aparecen estas ideas de que todo VC quiere tener un unicornio. Todo VC dice, a mí no me sirve que esta compañía crezca un 10%, un 20%, es demasiado riesgo el que estoy tomando, ¿sí? Entonces, pero hace tiempo yo escuché a alguien que tiene una startup, que fue directivo de un banco muy grande, que dijo algo muy interesante. Y él dijo, si no recuerdo mal, decía, los accionistas, ¿sí?, de una pequeña startup, ¿sí?, son accionistas que, en definitiva, prácticamente están haciendo una apuesta. En Argentina es 99-1, ¿sí? Hay un 1% de éxito promedio en una startup en Argentina, hay como mucho un 10% en Estados Unidos. Y ese 10% es raro, es un poquito menos probablemente, es entre un 5 y un 10. Cuando ese mismo accionista quiere hacer una inversión, ¿sí?, una inversión un poco más segura e invierte, por ejemplo, su dinero en Citibank, ¿sí?, no está esperando que Citibank aumente su valor 1000%, 100%. Quiere que aumente a la par de S&P 500, quiere que aumente a la par de un índice bursátil estándar. Dice, me quiero cubrir de la inflación y un poco más, ¿sí? Esperan, en definitiva, que el retorno de la inversión se ajuste de alguna forma al tipo de riesgo que está cometiendo. Entonces, cuando nos preguntamos por qué mi pequeño banco para startups en Estados Unidos o en Argentina tiene una app increíble, ¿sí?, y la app del Citibank es horrible,
Dicen, ¿cómo? No entiendo, pero el Citibank no tiene miles de programadores para que la app sea increíble y que, en definitiva, y que la app de este banco sea tanto mejor. Y la respuesta está en el riesgo, ¿sí? La realidad es que los incentivos puestos, ¿sí?, desde la dirección de la compañía están puestos por los dueños, los accionistas. El accionista no está esperando disrupción, no está esperando un crecimiento al 1000%. No puedo arriesgar todo para cambiarlo, no puedo sacar la app, tirar la basura y decir voy a llamar a unos pibes que tienen unas ideas increíbles que tal vez funcionan, ¿sí? Entonces lo que necesitamos, de alguna forma, es algún modelo, yo digo un framework, una forma que me permita, que le permita a la gran corporación ser capaz de innovar con un nivel de riesgo controlado, ¿sí? Con un nivel de riesgo donde desde la persona que tiene interés, en definitiva, el empleado desde cualquier lugar de la organización que tiene interés en innovar, ¿sí?, y para arriba, y yendo hacia arriba, sean capaces de hacerlo manejando los riesgos de la organización y sus propios riesgos, ¿sí? Uno de los riesgos más grandes que existen y que están ligados esencialmente a la capacidad de innovar de una compañía tiene que ver con la capacidad esencialmente justamente de absorber riesgo de sus miembros, ¿sí? Las compañías, como todas organizaciones, tienen objetivos y las personas que los conforman tienen los objetivos que tendemos a creer que deberían estar alineados y no necesariamente siempre lo están. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas cuando están en esto? Necesitan, de alguna forma, tener ciertos marcos, ¿sí?, ciertos marcos de seguridad. Lo voy a decir de un poco duro, y acá veo algo de público corporativo, ciertos marcos de confianza, pero esto es real, donde yo quisiera hacer algo interesante y creo que esto va a ayudar al negocio, pero tengo que poder hacerlo sin perder el bono, sin perder mi bono. O sea, yo no puedo no cumplir mis objetivos de negocio naturales dentro de mis departamentos y arriesgarlo por un proyecto que sale mal. Y la innovación está muy relacionada a un proyecto que sale mal. Cuando nosotros hablamos de innovación, en líneas generales hablamos de la capacidad de fallar, ¿sí?, la capacidad de absorber, de alguna forma de hacer experimentos, de permitirnos que no todo lo que decimos y hacemos vaya a funcionar, ¿sí? Entonces, esta capacidad absolutamente necesaria para poder innovar choca un poco con esta idea de fallar. Yo no puedo fallar. Yo, dentro de una organización estable, la falla pareciera estar un poco menos permitida. Entonces, si no encuentro un marco que me permita manejar esto, en líneas generales voy a estar en un problema, ¿sí? Me voy a encontrar en alguna situación que no es la que quisiera. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo manejamos esta situación? Esta incompatibilidad en poder hacer esto, en que la organización grande, la organización ya estable y etcétera, logre hacerlo. Bueno, obviamente activando sobre la motivación. ¿Y cómo se activa sobre la motivación? Activando sobre, en definitiva, los objetivos de los empleados de las organizaciones. En el momento que los objetivos empiezan a quedar un poco más alineados y tenemos objetivos orgánicos de la compañía donde somos capaces de tener un 90% de mantener mi negocio, ¿sí?, y al menos un 10% de intentar y dar permiso para la falla, ¿sí?, esto empieza a funcionar. Y esto lamentablemente no es algo endógeno, es algo absolutamente exógeno. O sea, la organización necesita plantearse, ¿sí?, la necesidad de innovar para que de alguna forma cuando se diseñan los programas de incentivos, ¿sí?, digan, yo tengo que permitir que haya gente con ganas de fallar. Y las ganas de fallar, ¿sí?, las ganas de fallar tienen otro problema. Hay un problema que a mí me gusta mucho hablar y es los seniors no fallan. Los seniors no fallan. ¿Se pusieron a pensar alguna vez de esto?
Los seniors dan respuestas. Los seniors no hacen preguntas, ¿sí? El senior tiene un problema reputacional con la falla. ¿Qué es un senior? Podemos arrancar quizás un poco de ahí. ¿Qué es un senior? Un senior es una persona experta en un tema. ¿Cómo te convertís en experto? Bueno, hay un montón de libros que dicen te convertís en experto haciendo 10.000 horas de lo mismo, siendo, en definitiva, con mucha práctica, con mucho método. El método y el seniority son cosas realmente relacionadas. Porque cuando vos empezás con algo, empezás en líneas generales, yo lo comparo, es un poco casi poesía, ¿no? Uno empieza, en definitiva, de una forma casi artística, muy artesanal, haciendo algo. En algún momento vas encontrando, a mí me gusta el tenis, a mí me gusta hablar del sweet spot, ¿no? De ese lugar perfecto donde pegarle esencialmente a la pelotita, y eso lo convertimos en método. Una vez que nos hacemos buenos en algo, ¿sí? Lo que necesitamos es estabilizar y repetir. Entonces ahora la organización, las personas son seniors, son muy buenos haciendo esto, desarrollan método, y las personas que desarrollan método, y el método es la mejor forma de hacer algo, esto es un engaño, en realidad el método es la mejor forma de ser consistente en un resultado mayormente positivo, ¿sí? Y el mejor ejemplo de esto es, ustedes pueden tener una selección increíble con un montón de jugadores de fútbol profesionales, ¿sí? Y después pueden tener a Messi, ¿sí? Y Messi no tiene método, ¿sí? O sea, Messi es un tipo que no sabe jugar al fútbol, sabe hacer absolutamente otra cosa que ninguna otra persona puede hacer. Es un outlier, es un tipo que si vos sos el director técnico de un equipo de fútbol, le decís, chicos, ustedes hagan esto, método, y cuando lo miran a Messi le tienen que decir, y vos, pibe, hacé lo que sabés. ¿Sí? De alguna forma, este es el tipo que puede hacer todo distinto y obtener un resultado mejor. Ahora, for the rest of us, para el resto de nosotros mortales, que en líneas generales no somos outliers, el método nos garantiza un resultado bueno. Y el seniority consiste realmente en desarrollar método. Nos convertimos en buenos. Y el método genera un poco de adicción, porque somos bastante buenos, ¿sí? Entonces, ¿por qué romperíamos eso? ¿Por qué dejaríamos, por qué probaríamos hacer algo un poco distinto cuando encontramos una gran forma de hacerlo? Una gran forma de hacerlo, recuerden que estamos en una compañía que lo logró, una compañía que puede hacer sus cosas, las hace bastante bien, factura, le va bien, tiene resultados positivos, y estamos hablando que estos tipos ahora hagan las cosas distintas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el envión? ¿Cuál es la motivación que vos podés darle a alguien que además pareciera jugar su reputación? ¿Sí? Ahora, este tipo, que es el tipo que todos le preguntan y él responde, ¿sí? Es el tipo que tal vez puede fallar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que hacemos en definitiva es aceptar que probablemente para innovar, además de seniors, necesitamos otra cosa, ¿sí? El senior va a tender a la estabilidad, ¿sí? Va a tender hacia el proceso, y la innovación requiere otra cosa. La innovación requiere algo que también un poco poético. La innovación requiere algo de ingenuidad, porque la innovación requiere hacer preguntas, requiere gente que no crea que tiene todas las respuestas, e incluso hacer preguntas tontas, ¿sí? Yo digo tontas, pero tontas en el sentido de no dar por sentado cómo se debería hacer algo. Las mayores innovaciones que nosotros vimos, ¿sí? Somos una compañía en 27 años haciendo innovaciones en startups, hicimos más de 170 startups, vienen de hacer algo que probablemente un experto hubiese dicho que no al principio. Ni en pedo. Esto lo hubiese dicho. Ni en pedo. O sea, ¿por qué voy a hacer esto? Esto no tiene sentido, ¿sí? Todas las innovaciones en algún momento arrancaron así, ¿sí? Entonces, la realidad es que las compañías grandes no es que no innovan, ¿sí? Las compañías grandes tienen, en definitiva, todos los incentivos, los vectores, probablemente con un poquito más de complejidad para la innovación. Pero la innovación ocurre, ¿sí? Y de hecho hay grandes compañías innovadoras. Hace un año, y particularmente tenemos acá una de las fundadoras del Buenos Aires Economic Forum,
hace un año, en una charla en ese foro, hicimos una charla con Diego Noriega, con mi coorganizador de esta Tech Week, y una de las observaciones que yo hice, que yo sigo hablando de eso porque todavía no logro que el mercado entienda, sobre todo el mercado latinoamericano, y en particular a mí me gusta hablarle al mercado argentino, que somos la mayoría que están acá, y es que es una analogía que a mí me gustó mucho. Yo me puse a mirar, en definitiva, las componentes de S&P 500. ¿Sí? Voy a repetir esto porque la mayoría de ustedes no estuvo. Yo me puse a mirar las componentes. Todos saben lo que es S&P 500. S&P 500 es un índice bursátil que esencialmente une a las 500 empresas más grandes, se supone las 500 empresas más grandes en market cap de los Estados Unidos. ¿Sí? S&P 500 tiene una particularidad, ¿sí? Tiene un formato. Si ustedes dibujan S&P 500 y lo grafican, en definitiva, tratan de graficar a todas las compañías un eje X y los marcan en función de su valor, van a ver que S&P 500 tiene un formato raro, tiene un formato, es un espermatozoide, prácticamente, ¿sí? Es un espermatozoide. Es muy grande a la cabeza. Las primeras 25 compañías de S&P 500 prácticamente se llevan el 85% del valor de S&P 500. O algo así. ¿Sí? Y después el resto es cola, finita, como un espermatozoide. O sea, el resto de las 475 empresas aportan, digamos, tienen un valor absolutamente marginal con respecto al índice. De hecho, hay muchos críticos de ese índice porque dicen, la verdad es, si se te caen las primeras, se viene abajo. Es un índice muy desbalanceado, ¿no? Pero volviendo un poco acá, y esto para explicarles un poco qué es S&P 500, cuando uno observa S&P 500, yo me puse a mirar las componentes, a ver quiénes eran las empresas más valiosas. Yo me sorprendí. Este es un ejercicio que yo hice el año pasado, ¿sí? Me sorprendí porque en mi cabeza, ¿sí? Hay otro índice muy famoso que es QQQ, que es Nasdaq, ¿sí? En mi cabeza en Nasdaq estaban las tecnológicas. Yo dije, Nasdaq, las compañías tecnológicas. Entonces, cuando me fui a mirar las componentes de S&P 500, me esperaba encontrar, no sé, consumo masivo. Me esperaba encontrar compañías que hacen, no sé, sopa Candle. O sea, me imaginaba eso. Eso es lo que estaba en mi cerebro, ¿no? Digo, en S&P 500 están las compañías, las grandes. Y no. O sea, me puse a mirar, por lo menos las primeras empresas, y eran casi todas tecnológicas. Incluso las que no eran tecnológicas, y dije, che, esto es un índice tecnológico, la cabeza es tecnológica, y tiene algunas empresas coladas ahí. Entonces, una de las empresas coladas que estaba ahí era, por ejemplo, Johnson & Johnson. Y dije, bueno, acá apareció el consumo masivo. Acá está Listerine, las curitas. Y dije, acá está el consumo masivo. Y cuando me pongo a mirar, Johnson & Johnson había vendido su unidad de consumo masivo a una compañía que se llama Kenvue, de hecho, y no hacen más Listerine. Entonces digo, ¿y qué hace Johnson & Johnson? Bueno, Johnson & Johnson hace vacunas, hace dispositivos médicos, o sea, se empezó a dedicar a biotech, a health, a medtech. Entonces, de vuelta, es una compañía absolutamente dedicada a la innovación y grandes innovaciones tecnológicas. Y cuando mirabas todas las componentes dentro de Johnson & Johnson, te dabas cuenta que el 80% de su valor era innovación tecnológica. Y yo agarré una lupa mayor, y pude hacer una lupa mayor porque además, y hago esta salvedad porque Johnson & Johnson es cliente nuestro de innovación, pero cuando acercás un poco más la lupa, te das cuenta que las compañías que le dan la mayor componente de evaluación, ¿sí?, habían sido adquiridas en los últimos 10 años. Eran pedacitos, eran compañías, habían sido startups, ¿sí?, que J&J había comprado. M&A. Entonces dije, mirá qué interesante esto. Entonces agarré y me puse a hacer el ejercicio con todo el resto de las compañías, ¿sí?, que componían esencialmente toda la parte más grande de S&P 500. Después hice lo mismo con Nasdaq, ¿sí?
todas las compañías grandes en Estados Unidos, las compañías incluso las más innovadoras, incluso las grandes que consideramos que son innovadoras, de esas que todos pensamos que son innovadoras, cuando hablamos de Apple, cuando hablamos de Microsoft, cuando hablamos de compañías de esas que estamos más acostumbrados a sentir la innovación, todas habían hecho entre 10 y 15 procesos de M&A por año. Se compraban startups. Las compañías se compraban startups, ¿sí? Y cuando me puse a buscar esto mismo en Latinoamérica, ¿sí? El escenario era tristísimo. No es que no había adquisiciones, pero la escala era tremendamente más chica. Tremendamente más chica. Entonces, de las cosas interesantes que yo, por lo menos en principio, empecé a sacar como conclusiones es: encontré una forma de innovar o de agregar innovación y hasta incluso de cultura innovadora dentro de una compañía de una forma que no me había imaginado. Dije, mirá cómo están innovando estas compañías. Se compraron una startup y alguno dirá, che, pero eso es trampa. O sea, al final, en realidad, la innovación la puso la startup. Chicos, que una startup de MedTech que es capaz de salvar 10 vidas, ¿sí? en un país como, vamos a pensar en algo bien chiquito, Macedonia del Norte, por decir algo, ¿sí? A llevar de que eso sea capaz de salvarle la vida a gente en todo el mundo, solo una gran compañía, ¿sí? Puede llegar a hacer eso. Es hasta necesario, es casi imposible. O eso tardaría 20 años en poder hacer deploy y que ese mismo dispositivo para salvarle la vida a alguien colocándolo en el corazón llegue a un hospital en Argentina con una startup así pequeña, ¿sí? Sin estructura siquiera de venta en todo el resto de los países. Entonces, esa colaboración, esa mezcla, en definitiva, de casi ese deseo medio inalienable que tiene el startup de decir o innovo o me muero, ¿sí? Y esta corporación con una capacidad esencialmente de hacer llegar, en definitiva, las innovaciones, de escalarlas, de darle algún grado mayor incluso de visibilidad a esa innovación, funciona, es excelente, es una gran idea. Y después cuando tenés la suerte de meter, como nosotros, que yo me dedico a hacer esto, y nos metemos en esas compañías, ¿sí? La otra cosa que te cuentan es que la incomodidad de meter culturas exógenas dentro de la compañía, adquirir una compañía con una cultura de mucho mayor riesgo, con mucho menos aversión al riesgo porque tienen menos para perder, ¿sí? Ponía en movimiento a la gente. Les permitía aceptar mucho más que el riesgo valía la pena. El riesgo valía la pena porque, de vuelta, hacemos un poco de trampa estadística. Las empresas que se compran, estas empresas, son bastante exitosas. O se van a convertir en empresas muy exitosas. Entonces, hasta era un ejemplo, una forma de mostrar prácticamente a todo el público interno de esta compañía, diciendo, che, vale la pena. O sea, está buenísimo. Mirá lo que hicieron estos pibes. Lo hicieron distinto a lo que hacíamos nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos varios factores. Tenemos desde cuestiones culturales que van en las compañías, en las personas que integran estas compañías, cuestiones que tienen que ver con lo económico, cuál es el objetivo que tiene una compañía. El objetivo, en definitiva, al final, el accionista, ese tipo que está al final, que a veces es invisible, sobre todo en una compañía pública, ¿sí? Que tiene acciones, dice, al final, o sea, el accionista tiene que ver algo, tiene que ocurrir. Y eso es un mensaje bien top-down de cómo debería comportarse una compañía. Entonces, el M&A fue una de las estrategias. Y la otra de las estrategias que nosotros empezamos a mirar en estas compañías es, muchas de estas compañías contrataban, ¿sí? Contrataban proveedores de startups. A nosotros nos sorprendió un montón. Nosotros fuimos proveedores de startups durante un montón de tiempo, ¿sí? Y en los últimos 10, 15 años, con una curva absolutamente exponencial que mejoró muchísimo en los últimos 5 años, nos empezaron a llamar compañías que en algunos casos no sabíamos cómo nos conocían.
Y en realidad era gente preguntando quién hizo esto. O sea, ¿quién hizo esta startup de acá? ¿Quiénes ayudaron a estos tipos a hacer esto? Más allá que obviamente habíamos ayudado a algunas corporaciones a hacerlo, y decimos, sí, ¿quiénes están ayudando? Entonces empezó a aparecer nuestro nombre. Yo digo nuestro nombre porque es el caso que conozco, pero conozco otras compañías pequeñas como nosotros, ¿sí?, que hacen exactamente lo mismo. O sea, que buscan esencialmente un mercado y tratan de darle, ¿y saben cómo? Yo les cuento cuál es el factor principal que nos permite a nosotros convencer, vamos a llamar, a una organización de hacerlo. Invertir poco tiempo, ¿sí? Y permitir que la falla tenga bajo impacto para todos, para la compañía e incluso para los empleados. Eso para nosotros es un POC, ¿sí? Es una POC, es una prueba de concepto. Nosotros empezamos a ir hacia las empresas con pruebas de concepto de 2, 3, 4 semanas. En 2, 3, 4 semanas tiene que haber algo de valor demostrable, que es un vuelto para una compañía, donde si invertiste solo un mes y poco dinero en hacer eso, es una historia que nadie tiene para contar. No molesta reputacionalmente en la vida de nadie. Pero si sale bien, hay algo súper interesante para contar y les cuento lo que pasa. La siguiente iteración tiene 3 veces más presupuesto, ¿sí? Porque empieza a haber una historia interesante para contar. Y las historias para contar no son solamente historias, ¿sí? Porque, de vuelta, entramos a jugar además con un montón de otros, de alguna forma, otros incentivos que existen dentro de todas las corporaciones. Y en definitiva, toda persona dentro de una empresa trabajando sobre método y haciendo lo mismo y con un determinado lugar en la organización, quisiera poder aumentar, en definitiva, su margen de contribución. La innovación es por excelencia probablemente de las cosas que más brillan. Cuando alguien hace algo distinto y sale muy bien, toma mucha notoriedad dentro de las compañías. Y si encima lo saben comunicar, más todavía, ¿sí? O sea, entonces, lo que está, bueno, no sé si mal llamado o bien llamado, autobombo. Siempre esto ocurre, esto claramente funciona. En definitiva, no es que funcione, no es autobombo, para mí es de las mejores cosas que ocurren. Cuando una innovación dentro de una empresa empieza a recibir un poco de publicidad, todo el mundo tiene ganas de hacer un poco de eso, ¿sí? Todo el mundo tiene ganas de hacer un poco de eso y empiezan a convertirse de alguna forma en advocates de hacer algo distinto, de empezar a destinar algo de su tiempo, ¿sí?, en algo que podría rendir frutos, ¿sí? Entonces, yo solo hago esto para entender más o menos cómo estoy del tiempo y estoy mal de tiempo, ¿no? Ya estamos... porque estamos atrasados. Arrancamos un poco tarde. Perfecto, listo, ahí estamos. Entonces estoy bien. Bien, entonces, de las cosas para recapitular un poco. Nosotros tenemos algunos factores culturales, ¿sí?, afectan a la organización y afectan a las personas de las organizaciones. Tenemos algunas cuestiones naturales de riesgo, en definitiva, entendemos cómo la startup es cero adverso a enfrentar riesgos porque tiene poco para perder, las compañías tienen mucho para perder. Y por otro lado tenemos en definitiva cierto riesgo, vamos a llamarlo top-down, que tiene que ver prácticamente con la economía de una compañía. Una compañía que ya lo logró y que tiene resultados no puede comprometer sus resultados futuros. No puede en definitiva dejar de lado a sus accionistas. Como les decía, un banco probablemente no va a tener, un banco grande no va a tener la mejor app. No inmediatamente, en 2 años probablemente, cuando se haya dado cuenta que no hay tanto riesgo, va a empezar a tenerlo. Esto es un gran mensaje también probablemente para startups, ¿sí? Esto no es solamente para alivianar esencialmente la culpa de corporativos. Esto también, en definitiva, le pega a los startups. Si tu único diferencial, en definitiva, es de tiempo, tenés que tener un poco de cuidado, ¿sí? O sea, si tu innovación, en definitiva, solo pasa porque
el banco, la fintech, etcétera, el banco de acá va a tardar en lograrlo, lo que tenés que entender es que en algún momento va a lograrlo, ¿sí? O sea, lo que logres ahora como diferencial, vas a tener que capitalizarlo mucho como startup y muy, muy rápido, ¿sí? Porque en algún tiempo probablemente la corporación va a poder adoptar, en definitiva, estas tecnologías, un poco más lento, ¿sí? Pero lo va a hacer, ¿sí? Y siempre vamos a tener cierto público innovador que quiere las cosas ya y cierto público un poco más conservador que dice todavía prefiero quedarme con mi banco, me siento un poco más seguro, ¿sí? Esto es parte de esta dimensión de ecualización donde vamos a tener que jugar un poquitito, casi hacer un DJ de qué es lo que ponemos entre corporación y startup para ver dónde jugamos ahí en el medio para pegarle, ¿sí? El otro tema que nosotros conversamos hace un ratito, un poco es el reputacional, ¿sí? Cuando dijimos esencialmente que empleados y los seniors, en definitiva, decimos los seniors no fallan. Esta idea, en definitiva, de que lograr, en definitiva, que tu propia gente experta se anime a pasar un papelón, ¿sí? Que no es un papelón, claramente, para los que venimos un poco más del mundo startup, es lo de todos los días, ¿sí? Probé esto y falló, ¿sí? Es algo que difícilmente vayas a lograr de un día para el otro. Es más, es algo que difícilmente vas a lograr, yo te diría, en lo absoluto, ¿sí? Probablemente eso no va a pasar. Entonces, lo que tenés que hacer, o por lo menos lo que nosotros también encontramos, ¿sí? Es que no combatir, en definitiva, eso. Tenés que entender que los incentivos que van a estar puestos en una persona para no mostrar su cara más vulnerable, ¿sí? Probablemente no se van a acabar, ¿sí? La corporación que intenta, de alguna forma, hacer un cambio completo cultural, ¿sí? Hacia gente que es absolutamente, ve el riesgo como algo natural, en líneas generales son fallidos, son intentos que no terminan funcionando. No terminan funcionando porque puedes reventar la empresa. De alguna forma ponen en jaque esa seguridad que vos necesitas mantener. Y al final esto termina pegando además en los programas de incentivos directamente. O sea, las empresas quieren esto, pero difícilmente juegan con sus programas de incentivos para admitir, en definitiva, que la gente es capaz de tener esas fallas. Voy a hacer una cosa un poco extraña, como que es sacarme la campera, ¿sí? Porque ya en este momento ya es imposible seguir así. Voy a pasar esto por acá. Ahí estamos. Bien. Y como tengo una hora en vez de media, además me voy a sentar, ¿sí? Así que voy a cambiar un poco la modalidad, ¿sí? Espero que todos me puedan ver. Ahí estamos. Bien. Ahí estamos. Bien. Entonces, esto que decíamos de alguna forma, esto que yo les venía contando de la diferencia que tenemos en esta aversión a cambiar la cultura e incluso estas organizaciones que incluso hacen intentos. A mí una de las cosas que más me sorprende cuando voy a algunas de estas empresas, encontrar que tienen una sala, hay una sala que se llama Sala de la Innovación, ¿no? Entonces hay un salón, es como el salón de la justicia de los superhéroes, ¿no? Ahí está Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Hay una Sala de la Innovación. Yo acá siempre tengo mi equipo de marketing que se enoja cuando empiezo a decir malas palabras. Me la baja la sala de innovación. Es terrible. La sala de innovación es de las peores cosas que yo he escuchado en mi vida, ¿sí? La sala de la innovación es el lugar, es claramente, es el statement que dice solo se puede innovar cuando estás acá adentro y solo los que están acá adentro, ¿sí? Son de las pruebas probablemente más fracasadas que tienen las compañías. Yo creo que es casi el síntoma claro, ¿sí?, de que necesitas hacer otra cosa, ¿sí?
tener un lugar físico que encierre la innovación de tu compañía. La innovación es transversal, la innovación no necesariamente tiene que estar en todas las células de tu compañía. Vos podés decidir dónde vas a poner el foco, dónde vas a tratar de hacer algún... Ayer en una charla de Biotech hablaban de CRISPR, ¿sí? De la tecnología que te permite esencialmente hacer inserciones genéticas, ¿sí? O sea, cambiar pedacitos esencialmente en tu genoma para, por ejemplo, ayer teníamos a una gente que hace justamente mejora en la genética de caballos, ¿no? Entonces, a un caballo con estructura muscular para hacer long run, le ponían, en definitiva, el pequeño pedacito genético que habían encontrado de los caballos, en definitiva, que tenían mejor las fibras cortas de fuerza rápida, ¿no? Para intentar tener un caballo que, además de tener mucha velocidad en el long run, pudiera tener pique, además, que además pudiera lograr para ser un mejor caballo de polo, ¿sí? Bueno, uno puede elegir, en definitiva, cuáles son los pedacitos de la organización donde uno va a intentar modificar un poco esta genética. Y la fórmula para hacerlo probablemente no es decirle a la gente que son tontos, probablemente la forma no es decirle tienen que ser más innovadores, ¿sí? Eso probablemente no va a funcionar. Y probablemente dándoles libros de innovación a la gente tampoco va a funcionar y creando salas tampoco. Entonces, ¿cómo innovan las startups? ¿Sí? Con menos especialistas, con más ingenuos, y la mejor forma esencialmente es mezclarlas. ¿Cómo vienen innovando la mayor parte de las compañías que no adoptaron técnicas de M&A, que no fueron comprando técnicas de M&A, incorporando, y esto es la parte más que o incorporando ex empleados de startups, ¿sí? En muchos casos, y dándoles las tareas, en definitiva, de generar algo de cultura, en definitiva, innovadora dentro de la compañía, son de las estrategias que menos me gustan, o involucrando justamente compañías de afuera, fuera de la organización, donde los primeros experimentos no sean prácticamente responsabilidad de nadie dentro de la organización. La falla, ¿sí?, es de alguien que está fuera. Fallan ellos, ¿sí? Se lo está diciendo alguien que es experto en fallar, ¿sí? O sea, nosotros nos dedicamos a fallar para compañías, ¿sí? Es un experimento súper interesante, te toca hacer las cosas más lindas probablemente, más en juego. Comercialmente tiene un riesgo, por supuesto. Yo les hablo de nuestros lados. O sea, te toca fallar, ¿sí? O sea, si tenés a alguien del otro lado que entiende eso, en definitiva lo que vas a tener es, ¿puedo usar a esta gente para fallar? Probablemente si fallás mucho en algún momento esa misma persona va a empezar a pensar que la falla es por tu culpa, no esencialmente por la naturaleza del experimento, pero también puedes tener la suerte de que algunas de esas pequeñas burbujitas o POCs, pruebas de concepto, salgan muy bien y que alguien también crea que eso es por tu culpa. O sea, que probablemente no es ni una ni la otra, ¿sí? Probablemente la mezcla entre las ideas, la mezcla en la ejecución, hay que poder ejecutar en poco tiempo y en bajo costo, ¿sí? O sea, el secreto de la innovación en la gran corporación es no pegarle reputacionalmente a nadie. Acá podría terminar mi charla, ¿sí? El secreto de innovar en una gran corporación es que nadie salga con su reputación rota. Entonces, esto pasa en compañías argentinas, grandes bancos, grandes laboratorios. Esto pasa sobre todo en Estados Unidos. Es una gran moda, ¿sí? Esencialmente lo llamo moda, pero hay
mucha, esencialmente, adquisición de servicios de pequeñas compañías que son capaces de hacer esto. Pequeños experimentos, baratos y rápidos, ¿sí?, que no dañan, en definitiva, la reputación de quien los contrata en el caso de tener un fallo. Y generan esencialmente un hype súper grande dentro de la compañía cuando esas cosas funcionan. No hay mucho más secreto. Lo interesante es lo que pasa luego. Cuando uno tiene, en definitiva, uno de estos pequeños experimentos que termina siendo exitoso, ¿sí?, las compañías que adhieren a estos experimentos empiezan a experimentar este efecto CRISPR, ¿sí? La gente se emociona, ¿sí? La gente se emociona y vos ves que la charla que tenías con ese gerente que te frenaba todo el tiempo cambia, ¿sí? O sea, ahora confía más en vos, confía en tomar un poquito más de riesgo, incluso dice, voy a poner el 15% de los objetivos el año que viene, no el 10%, ¿sí? Empiezan a modificar su programa de incentivos para decir, che, esto debería pasar un poco más, esto estuvo bueno, ¿sí? Y la realidad no hay mucho más para contarles. Yo lo que les diría es, en nuestra experiencia, en este tipo de experimentos, lo que nosotros vimos es que cualquier cosa arriba de 3 meses pierde interés, pierde presupuesto y en líneas generales la mayor parte de las cosas por debajo de las 3 o 4 semanas, ¿sí?, son prácticamente un gol, ¿sí? 3 o 4 semanas para una empresa, en definitiva, es prácticamente la no inversión, ¿sí? Todos pueden invertir, en definitiva, en ese tipo de procesos, ¿sí? Yo creo que los voy a alargar ahora, ¿sí?, porque la verdad no me interesa esencialmente decir mucho más que lo que acabo de decir. ¿Qué me gustaría que pase con cada uno de ustedes en este momento? Y yo veo caras de gente que... Esto es súper raro, decirle a gente, tenés cara de corporativo, o tenés cara de startup, o tenés cara de startup. Es un sesgo. Exactamente igual. Mirá, yo antes conté que la persona que hizo este comentario con respecto al interés de los accionistas, que cuando alguien quiere tener una inversión segura, cuando alguien invierte en Citibank, no quiere que el Citibank haga disrupción, quiere que siga siendo el Citibank, de alguna forma. Yo esa persona la conocí hace 6, 7 años, es un banquero, es un tipo con una carrera gigantesca en un banco, que hoy tiene una startup, es una cosa súper extraña. Pero cuando lo conocí, yo dije algo, este tipo de cosas son las que me matan, pues seguramente alguien acá pertenece a esa industria. Yo le dije que era obviamente un sesgo mío, era un prejuicio absoluto. Digo, yo siempre tengo la sensación que la gente que trabaja en bancos es en promedio un poco más tonta que la gente que trabaja en otras industrias. Lo admito, es terrible decir una cosa así. Y bueno, es un tipo muy inteligente y solo se rió. Y más allá de reírse, después me hizo ese otro comentario que yo dije al principio. Me dice, yo espero que tu bono del próximo año sea de 1,5 millones de euros, ¿sí? Y ahí no me reí, después me reí un montón y dije, qué hijo de puta. O sea, claramente yo estoy equivocadísimo y es un sesgo súper tonto. Y ahí es donde uno empieza a romper un poco las cosas y empieza a entender los intereses, empieza a entender un poco cómo funcionan los vectores de motivación en la gente, en las organizaciones e incluso en diferentes tipos de industria, ¿no? Porque, y ahí me extiendo un poco, pero no es lo mismo innovar en banca, innovar en salud, que hacer una innovación digital como en otros mercados. Mark Zuckerberg decía hace como 10 años, decía, go fast and break things, ¿sí? Vamos rápido y rompemos cosas. Pero si no te aparecía un amigo tuyo diciéndote hola en la timeline, ¿sí?, no se moría nadie. Si vos tenés $1 millón en tu cuenta bancaria, ¿sí?,
y mañana entras al home banking y dices 0, te da un ataque al corazón. Te morís de un infarto. ¿Sí? Entonces, el riesgo y el riesgo reputacional es absolutamente distinto. O sea, es distinto el juego que estás jugando. O cuando estás desarrollando, ayer tuvimos gente de Medtronics acá. ¿Sí? Chicos, desarrollan marcapasos. No puede salir mal. De vuelta, un mal experimento, la disrupción, ¿sí? que obvio que existen ese tipo de mercados, pero son eventos mucho más de tipo, de tipo más cisne negro, ¿no? Son cosas súper extrañas, ¿no? Son cosas que ocurren mucho menos frecuente en el tiempo y por una razón absolutamente válida. Che, tené cuidado, si esto sale mal, vos matás gente. ¿Sí? Entonces, también está relación a la industria. Obviamente, el tipo de aversión al riesgo que existe. Y hace un tiempo hicimos, yo le contaba a alguien, hicimos un MVP, un producto mínimo viable para una organización, y yo decía que tardamos 8 meses. Y alguien me miraba con las cejas para arriba y me decía, pero vos no tenés idea de lo que es un MVP, me dice. Me dice, ¿cómo 8 meses? Y le digo, no, pero un MVP para la industria financiera. Ese MVP se conectó a 19 software legacy. Le digo, de hecho, lo hicimos en tiempo récord. Le digo, hay bancos que tardan 5 años en hacer eso mismo que habíamos hecho nosotros. Y esto fue un MVP. ¿Sí? En líneas generales, y como recién dijiste, claramente es un sesgo. Y los sesgos están llenos además de información de base errónea, ¿no? Y todo el mundo quiere traspolar de diferentes mercados y pensar y decir las mismas cosas. Un MVP es máximo 3 meses. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? El riesgo asumido es 10%. ¿Por qué? ¿En qué industria? ¿Quién lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? Bueno, todos estos sesgos con respecto a innovación, compañías, pensar por qué, yo lo único que les puedo decir, y yo soy de las personas que tenía esos prejuicios y que tenía estos sesgos justamente, es de ninguna forma vayan a pensar que una gran compañía no innova porque tiene gente que vale menos, tiene gente esencialmente ni más tonta, ni vale menos, ni con menos ganas de innovar. Nuevamente, hay N cantidad de factores absolutamente lógicos. Yo le diría a muchas de estas industrias, ni intenten hacer eso, ¿sí? Porque probablemente exponen, y en una industria médica, ustedes también quieren que no sea. Ustedes dicen, no quiero que pruebes probablemente una bomba cardíaca conmigo, que el MVP lo hiciste en 2 meses. Probablemente quiero que el MVP te hayas tomado 5 o 10 años, que lo pruebes bien. Por favor, no me mates, ¿sí? Y por favor, no me pongas un saldo 0 en la cuenta bancaria, pues me asusto, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, me extendí igual. Les agradezco a todos ustedes que hayan venido. Espero que les haya gustado la charla. Me van a encontrar acá en los pasillos. Yo soy uno de los organizadores de esto. Espero que les haya gustado la Tech Week. Además, tengo como en mi otro rol lo cambio. Este es el 2º año que lo hacemos. Casi triplicamos la cantidad de charlas. Esto fue una locura. 104, 105 charlas en 3 días. Así que fue un esfuerzo súper grande. Casi no sé cómo estoy acá hablándoles. Estoy bastante cansado. Gracias a todos por venir. Y esto es todo.